Ni siquiera tienes dinero para contratar a un abogado. La voz de mi padre resonó en la sala del tribunal, afilada y divertida, como si estuviera contando un chiste del que los demás eran demasiado educados para reírse. Algunos lo hicieron de todos modos, no muy alto, solo lo suficiente. Yo estaba allí de pie, sola en la mesa de la defensa, con las manos descansando ligeramente sobre la madera, los dedos firmes de una manera que no tenía nada que ver con la calma y todo que ver con el entrenamiento. No lo miré. No le di esa satisfacción. Él se reclinó en su silla, con un brazo colgando sobre el borde como si fuera el dueño del lugar. «Cree que puede entrar aquí sola», añadió, sacudiendo la cabeza. «Sin abogado, sin caso, solo un uniforme y actitud». Algo se movió detrás de mí, un murmullo bajo, pura curiosidad. Entonces el juez habló. «Señor Rivera», dijo, con voz uniforme y calculada, «será suficiente». Mi padre sonrió con suficiencia, pero se recostó en su asiento. El juez volvió su mirada hacia mí. «Señorita Rivera», dijo, haciendo una pausa lo suficientemente larga para que la sala se silenciara. «¿Entiende que tiene derecho a representación legal?» «Sí, su señoría». «¿Y usted elige proceder sola?» «Sí, señor». Me estudió por un momento, más tiempo del que la mayoría de la gente solía hacerlo. No me juzgaba, me reconocía. Luego asintió una vez. «Muy bien», dijo. «Para que conste en actas, no lo necesitará». Fue entonces cuando todo cambió. Yo no reaccioné. Pero al otro lado del pasillo, el abogado de mi padre se congeló por completo. Había estado hojeando una carpeta, casual, confiado, ensayado. Ahora, sus dedos se habían detenido a mitad de la página. Entrecerró los ojos y luego los abrió un poco, como si acabara de ver algo que no esperaba encontrar. «Espere», murmuró por lo bajo. Mi padre se inclinó hacia él. «¿Qué pasa?» El abogado no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando la página. Y luego, más bajo, casi para sí mismo, dijo: «Dios mío». Mantuve la mirada al frente, pero lo sentí. Ese cambio, como la presión que cae justo antes de una tormenta. El tribunal del condado de San Marcos olía exactamente como lo recordaba, a cera vieja para pisos de madera y a papel que había absorbido décadas de discusiones, veredictos y vidas reorganizadas por una sola sentencia. Hacía más frío adentro que afuera, o tal vez así era como siempre se sentía en las habitaciones como esta. Había llegado temprano, me senté sola. Vi a la gente entrar y salir, con voces bajas y pasos amortiguados por el peso del lugar en el que estaban. Un alguacil me hizo un gesto con la cabeza cuando entré. Sus ojos se detuvieron medio segundo en la cinta sobre mi bolsillo izquierdo. Reconocimiento, o tal vez solo costumbre. De cualquier manera, no dijo nada. Yo lo prefería así. No vine aquí para que me dieran las gracias. Vine porque tenía que hacerlo. 2 semanas antes estaba arrodillada en mi patio trasero, intentando arreglar un panel roto de la cerca que Bruno, mi viejo pastor alemán, había derribado persiguiendo algo que solo él podía ver. La madera estaba deformada, los clavos torcidos. La rodilla me había empezado a doler de nuevo, esa punzada profunda y familiar que llegaba con los cambios de clima o con los recuerdos. A veces era difícil saber cuál de los dos era. Fue entonces cuando llegó el sobre. Grueso, oficial, inconfundible. Tribunal Civil de San Marcos. No lo abrí de inmediato. Ya sabía de quién era. Me limpié las manos en los jeans, me apoyé contra el poste de la cerca y dejé que Bruno apoyara su cabeza contra mi pierna. Ahora era más lento, más silencioso, pero seguía siendo leal de esa manera que no hace preguntas. «Supongo que es hora», le dije. No respondió. Nunca lo necesitaba. Por dentro, la carta era breve, clínica. Demandante, Daniel Rivera. Demandada, Emilia Rivera. Mi padre me estaba demandando. No por dinero, sino por control. Activos familiares, derechos de propiedad, preservación del legado. Había otras palabras también. Irresponsabilidad, ausencia, conducta impropia. Recuerdo haber leído esa línea 2 veces, para luego soltar una sola carcajada, aguda y seca. Conducta impropia. Lo repetí en voz alta,
como si decirlo pudiera hacerlo menos ridículo. Bruno levantó la cabeza, moviendo las orejas. Está bien, le dije, nos han llamado cosas peores. Doblé la carta con cuidado, no porque mereciera cuidado, sino porque yo lo merecía. Esa noche no dormí mucho. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfrió antes de que me acordara de beberlo. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de la madera al asentarse. Pensé en llamar a alguien, a un abogado, a un amigo, a cualquiera, pero cada número que consideraba venía con el mismo peso de dar explicaciones, y yo ya estaba cansada de explicarme, así que no llamé a nadie. En su lugar, me puse de pie. Caminé hacia la habitación y abrí el viejo baúl a los pies de la cama. Las bisagras crujieron como siempre lo hacían. Adentro, todo estaba exactamente donde lo dejé. El uniforme doblado, las medallas envueltas, los documentos sellados. Pasé los dedos sobre la tela, sintiendo la textura, la historia tejida en algo tan ordinario que apenas parecía ser algo. La gente siempre espera que se sienta más pesado. ¿No es así? No en tus manos, solo cuando lo llevas puesto. Cerré la tapa, y supe que si esto iba a suceder basándose únicamente en la verdad. El viaje hasta el tribunal duró 45 minutos, el tiempo suficiente para que la duda intentara sus trucos habituales. Deberías haber contratado a alguien. No estás lista para esto. Él va a ganar. Dejé que los pensamientos llegaran y luego los dejé ir. El entrenamiento te enseña eso. No peleas contra cada pensamiento, lo reconoces y avanzas de todos modos. El cielo había estado nublado esa mañana, con ese tipo de gris que aplana todo, caminos, edificios, distancias. Incluso el tribunal parecía más pequeño bajo él, como si se hubiera encogido sobre sí mismo. Me estacioné cerca de las escaleras, me quedé allí un momento, con las manos en el volante, inhalando, exhalando. Luego salí del auto y entré. Y ahora aquí estaba, de pie frente al hombre que había pasado la mayor parte de mi vida decidiendo cuánto valía yo en función de quién nos estuviera mirando. Mi padre se veía mayor, más canoso, pero no más suave, nunca más suave. Se ajustó las mancuernillas mientras su abogado finalmente se inclinaba y le susurraba algo. ¿Qué?, preguntó mi padre, irritado. ¿Qué pasa? El abogado dudó y luego sacudió la cabeza. Nada, dijo rápidamente, solo algo que necesito verificar. Pero su voz había cambiado. La confianza había sido reemplazada por algo más tenso. Mi padre no se dio cuenta. Él nunca notaba cosas como esa. El juez golpeó suavemente su bolígrafo contra el estrado. «Abogados», dijo, «¿están listos para proceder?» El abogado parpadeó y se enderezó. «Sí, su señoría». Pero sus ojos se desviaron hacia mí de nuevo. Solo por un segundo, como si estuviera tratando de ubicar un rostro que debió haber reconocido antes. Sostuve su mirada, no sonreí, no aparté la vista, y por primera vez desde que entré a esa sala, él se vio inseguro. El secretario llamó el caso formalmente. Las voces bajaron, los papeles se movieron, y en algún lugar detrás de mí alguien susurró, «¿Por qué estás sola?» No me di vuelta, no lo necesitaba. Porque la respuesta era simple. Yo no estaba sola. Simplemente no estaba de pie junto a nadie. Y hay una diferencia. Una que mi padre nunca había entendido, pero estaba a punto de hacerlo. Mi padre siempre creyó que una vida podía medirse desde el exterior. No por lo que llevabas dentro, sino por lo que la gente podía ver. Césped limpio, cerca recta, apretón de manos firme. El tipo de reputación que viajaba por delante de ti antes incluso de que entraras a una habitación. Lo aprendí temprano, no porque me lo enseñara directamente, sino por lo que elegí anotar y lo que no. Cuando tenía 12 años, gané una competencia regional de ciencias. No fue nada llamativo, no hubo cámaras, solo un certificado, una pequeña placa y el apretón de manos de un hombre de traje que olía vagamente a loción de afeitar y café. Recuerdo haber sostenido esa placa todo el camino a casa, girándola un poco bajo la luz del sol que entraba por la ventana del auto, viendo cómo las letras grabadas atrapaban el brillo. No dije nada, estaba esperando.
Esa noche, un vecino pasó por la casa. El señor Domínguez, un hombre jubilado, siempre usaba la misma gorra de béisbol descolorida y hablaba demasiado alto. «¿Cómo están los chicos?», preguntó. Mi padre se apoyó en la baranda del porche, con un café en la mano. «Bien», dijo. «Mi hijo tiene una verdadera oportunidad de entrar al equipo principal este año». Yo estaba de pie en la puerta, todavía sosteniendo la placa. Él no mintió, simplemente no me mencionó. Esa fue la primera vez que entendí algo que no podría desaprender. No siempre desapareces porque alguien te empuja hacia afuera. A veces, simplemente nunca miran en tu dirección. Años después, cuando le dije que me iba a enlistar en el ejército, tenía esa misma expresión en su rostro. No era enojo, no exactamente. Era algo más frío, una desaprobación afilada por la vergüenza. «Nosotros no hacemos eso», dijo. Yo tenía 21 años, edad suficiente para firmar mis propios papeles, y lo suficientemente joven para todavía esperar que él me preguntara el por qué. «¿Hacer qué?», pregunté. «Huir de esa manera», respondió. «Unirte a algo que te pone en el centro de atención por las razones equivocadas». «¿Las razones equivocadas?», repetí. Él asintió. «La gente habla». Ahí estaba de nuevo, la gente. No un «te van a lastimar», no un «estoy preocupado», solo la gente. Recuerdo estar de pie en la cocina, con los papeles de alistamiento doblados cuidadosamente en mi mano, dándome cuenta de que no tenía miedo de perderme, tenía miedo de cómo se vería. «No estoy haciendo esto por la gente», le dije. «Ese es exactamente el problema», espetó. No gritamos. Ese no era nuestro estilo. Nuestras discusiones eran más silenciosas que eso, más precisas, como cortes en lugar de golpes. «Estás tirando por la borda la estabilidad», continuó. «Tenías opciones, la universidad, un trabajo, una vida normal». «Estoy eligiendo una vida», respondí. «Una imprudente, una significativa». Sacudió la cabeza como si me estuviera perdiendo de algo obvio. «No», dijo. «Estás eligiendo llamar la atención». Eso se quedó conmigo. No porque me doliera, sino porque me dijo todo lo que necesitaba saber. Él nunca lo entendería, ni lo que estaba haciendo, ni por qué lo hacía, y con el tiempo tampoco entendería quién era yo. El día que me fui, él no fue al aeropuerto. Mi madre sí. Se quedó allí con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella, como si no supiera qué hacer con ellas. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo. Sonreí, no porque me hiciera gracia, sino porque no quería que se preocupara. «No lo haré», dije suavemente. Asintió y luego me abrazó por más tiempo del que lo había hecho en su vida. «Llama cuando puedas», susurró. «Lo haré», y lo decía en serio. En ese momento, el entrenamiento fue más duro de lo que había imaginado. No físicamente, a esa parte te adaptas. Eran los momentos de silencio, esos espacios intermedios cuando tu cuerpo deja de moverse pero tu mente no. Ahí es cuando todo lo que dejaste atrás intenta seguirte. Hubo noches en las que me senté en el borde de una litera estrecha a escribir cartas que nunca envié. «Querido papá, logré sobrevivir hoy. Querido papá, te equivocaste. Querido papá». Ojalá me hubieras preguntado por qué. Doblaba esas cartas con cuidado y luego las guardaba, en algún lugar entre el orgullo y el silencio. Pasaron los años. Los despliegues iban y venían. Aprendí a moverme a través del caos sin dejar que se instalara dentro de mí. A tomar decisiones rápidamente, limpiamente, sin dudar. A cargar con la responsabilidad sin necesitar reconocimiento. Porque el reconocimiento ya no era algo que esperaba, ni de él ni de nadie. Dejé de llamar tan a menudo, luego menos y luego nada en absoluto. No por enojo, solo por distancia. Como una costa que aún puedes ver, pero a la que ya no te sientes conectada. Cuando mi abuelo falleció, no pude regresar a tiempo. Estaba al otro lado del mundo, de pie en una pista de aterrizaje que olía a combustible y polvo, escuchando cómo llegaba un mensaje a través de una radio llena de estática. Se ha ido. Eso fue todo. Sin ceremonia, sin cierre, solo una oración. Me quedé allí durante mucho tiempo después de eso, sin moverme, sin hablar,
solo de pie. Más tarde esa noche abrí mi baúl y saqué la pequeña brújula que él me había regalado cuando era niña. Siempre debes saber dónde estás, solía decirme, incluso si nadie más lo sabe. La sostuve en mi palma, viendo cómo la aguja se estabilizaba, firme, certera, a diferencia de todo lo demás. Volví a casa años después, a una casa que se sentía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, sino emocionalmente. Mi padre me recibió en la puerta, un asentimiento breve, sin abrazo. «¿Estás de vuelta?», dijo. «Lo estoy». Se hizo a un lado para dejarme entrar. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro, como extraños que compartían un apellido. «No tenías que mantenerte alejada tanto tiempo», dijo. Lo miré. «No me mantuve alejada», respondí. «Simplemente dejé de ir a donde no era bienvenida». Su mandíbula se tensó. «Eso no es justo». «Es preciso». El silencio se instaló entre nosotros, pesado, familiar. Miró el uniforme doblado cuidadosamente sobre el respaldo de mi silla. «¿Todavía usas eso?», preguntó. «Sí», asintió lentamente. «La gente lo nota», dijo. Por supuesto que sí, ese siempre fue el punto, solo que no era el que él pensaba. Los años posteriores fueron más tranquilos. No peleábamos, tampoco hablábamos mucho. Algunas llamadas, visitas cortas, lo suficiente para decir que no habíamos perdido el contacto por completo, pero no lo suficiente para arreglar nada. Porque arreglar algo requiere que ambas personas vean que está roto, y mi padre nunca creyó que hubiera algo roto. No realmente. No de una manera que importara. Así que cuando llegaron los documentos del tribunal no me sorprendió. Me decepcionó, tal vez, pero no me sorprendió, porque esta era exactamente la forma en que él manejaba las cosas que no entendía. Control, autoridad, estructura. Si algo no encajaba en la imagen, lo moldeabas o lo eliminabas, y yo había dejado de encajar hacía mucho tiempo. De vuelta en la sala del tribunal, mi padre se acomodó en su asiento, sin darse cuenta de lo cerca que estaba de perder algo que creía haber ganado. Su abogado volvió a barajar los papeles, ahora con menos confianza. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. «Procedamos», dijo. Y así de simple, el pasado dejó de ser memoria y se convirtió en evidencia. No contraté a un abogado. Esa era la parte que todos parecían entender menos. No era el uniforme, ni el silencio, ni siquiera el hecho de que no había hablado con mi padre en meses antes de que presentara la demanda. Era que elegí estar allí de pie, sola. La secretaria me lo había preguntado 2 veces cuando presenté mi respuesta. «¿Está segura de esto, señorita?». No fue grosera, solo cuidadosa. De la forma en que se pone la gente cuando cree que podrías estar cometiendo un error que no puedes deshacer. «Sí», dije. «Estos casos pueden complicarse», añadió, bajando un poco la voz, «especialmente cuando se trata de familia. Sé que se enfrentará a un asesor legal». «Lo sé». Dudó y luego se acercó un poco más. «¿Todavía podría solicitar un defensor público o...?» «No», le dije, sin ser descortés. «No lo necesitaré». Me estudió por un segundo, sin juzgar, solo tratando de entender. Luego asintió y selló el papeleo. «Buena suerte», dijo. Le di las gracias, pero la suerte no tenía nada que ver con esto. De vuelta en casa, Bruno me miraba moverme por la cocina como siempre lo hacía, callado, paciente, siguiéndome con esos ojos cansados que habían visto lo suficiente del mundo como para saber cuándo algo andaba mal. «¿Crees que esto es una mala idea?», le pregunté. Su cola golpeó una vez contra el suelo, neutral. Era justo. Dejé la carpeta sobre la mesa y la abrí de nuevo, aunque ya sabía lo que había dentro. Recibos, registros, fechas, todo limpio, todo documentado. No porque esperara usarlo, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que si no guardabas tu propio registro, alguien más escribiría tu historia por ti, y no la escribirían bien. La verdad era que podría haber contratado a un abogado. Tenía el dinero. No mucho, pero suficiente. Años de ahorros, silenciosos, consistentes. El tipo de disciplina financiera que aprendes cuando no esperas que nadie te atrape si te caes.
Pero contratar a alguien significaría explicarlo todo, de dónde venía el dinero, qué hacía, por qué lo hacía, y no estaba interesada en convertir mi vida en algo que alguien más pudiera argumentar en mi nombre. Este no era un problema técnico. No se trataba de vacíos legales ni de estrategias. Se trataba de la verdad. Y la verdad no necesita traducción. La mañana antes de la audiencia me desperté más temprano de lo habitual. No porque estuviera nerviosa, sino porque no podía dormir. El cielo afuera todavía estaba oscuro, con esa quietud previa al amanecer que hace que todo se sienta suspendido, como si el mundo aún no hubiera decidido qué tipo de día iba a ser. Preparé café, me senté a la mesa y volví a abrir el baúl. No había planeado ponerme el uniforme. Eso había cambiado en algún momento de la noche. No de repente, sino en silencio, como una decisión que me había estado esperando para que yo la alcanzara. Lo saqué con cuidado, alisando la tela con las manos. Las cintas estaban alineadas, las costuras planchadas. Nada llamativo, nada exagerado, solo honesto. Bruna entró en la habitación con paso ligero, sus uñas haciendo clic suavemente contra el suelo. Se sentó a mi lado, apoyando su peso en mi pierna. ¿Recuerdas esto?, le pregunté, rascándole detrás de la oreja. No respondió, pero se quedó allí. Eso era suficiente. Ponérmelo se sintió familiar de una manera que ya nada más lo hacía. No reconfortante, no exactamente, sino estabilizador, como volver a pisar algo que no se movía bajo tus pies. Cuando me miré al espejo, no vi a alguien impresionante, vi a alguien responsable. Hay una diferencia. Guardé la carpeta al final, deslizándola en un maletín de cuero desgastado que había viajado conmigo por más lugares de los que me importaba contar. Cada rasguño en él tenía una historia. La mayoría de ellas nunca las había contado. Tomé las llaves del auto, me detuve en la puerta, luego me volví y tomé una cosa más del baúl, la brújula. La sostuve en mi palma por un segundo, viendo cómo la aguja se estabilizaba, siempre apuntando a un lugar seguro, incluso cuando todo lo demás no lo era. La deslicé en mi bolsillo, no por suerte, sino por memoria. El viaje en auto hasta el tribunal fue silencioso, sin música, sin radio, solo el zumbido bajo del motor y el traqueteo ocasional de la grava suelta cuando giraba hacia caminos más pequeños. Pasé por el mismo restaurante al que mi padre solía llevarnos los domingos. El mismo letrero, la misma pintura roja descolorida, pero una sensación diferente. En aquel entonces, él se sentaba en la mesa cerca de la ventana, hablando con cualquiera que pasara por ahí. Negocios, reputación, comunidad. Era bueno en eso. A la gente le agradaba, lo respetaban, lo escuchaban. Yo solía pensar que eso significaba algo. Ahora entendía que significaba algo diferente. Ser escuchado no es lo mismo que ser conocido. Cuando entré al estacionamiento del tribunal, ya había autos alineados en filas irregulares. Me estacioné cerca del borde, respiré profundo y salí. El aire era más frío de lo que esperaba, afilado, limpio, como si algo hubiera cambiado durante la noche. Un conserje estaba cerca de la entrada, barriendo los escalones con movimientos lentos y deliberados. Levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos se movieron brevemente hacia mi uniforme, luego de vuelta a mi rostro. «Buenos días», dijo. «Buenos días», asintió una vez, sin preguntas, sin suposiciones, solo reconocimiento. Aprecié eso más de lo que él probablemente se dio cuenta. Adentro, el tribunal ya estaba vivo, no ruidoso, pero lleno. Gente moviéndose de manera controlada, conversaciones en voz baja, como si todos entendieran que este no era un lugar para el volumen. Al principio tomé asiento cerca de la parte de atrás. Observé. Esa era otra cosa que aprendes con el tiempo. No entras apresuradamente a una habitación para hacerte notar. Dejas que la habitación te muestre primero qué es. Los abogados destacaban de inmediato, confiados, cómodos, su espacio, su lenguaje, su ritmo. Yo no pertenecía a ese mundo y no lo necesitaba. Cuando llegó mi padre, lo vi antes de que él me viera a mí. La misma postura, los mismos movimientos controlados. Su traje estaba planchado a la perfección, como siempre. Las apariencias importaban. Algunas cosas nunca cambian. Estaba hablando con su abogado, asintiendo ocasionalmente,
con su expresión fijada en esa forma familiar, seguro, certero, ya a medio camino de la victoria. No miró a su alrededor, no examinó la habitación, no me buscó. ¿Por qué lo haría? En su mente, esto ya estaba decidido. Cuando el secretario llamó el caso, me puse de pie, caminé hacia adelante y tomé mi lugar en la mesa, sola. Podía sentirla, esa tensión, no hostil, solo curiosa. Una mujer en uniforme, sin abogado, de pie frente a un hombre con un abogado y un caso construido sobre la confianza. No tenía sentido para ellos. Estaba bien. No tenía por qué tenerlo. Al otro lado de la sala, mi padre finalmente me miró. Realmente me miró. Sus ojos se detuvieron en el uniforme. Luego se entrecerraron un poco. No tenías que usar eso, dijo en voz baja. Sostuve su mirada. No lo usé para ti. Exhaló bruscamente, como si hubiera esperado una respuesta diferente. O tal vez, ninguna respuesta. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Y así de simple, la sala se acomodó en su lugar. Estructurada, definida, lista. Aquí era donde las historias cambiaban o se mantenían exactamente igual, dependiendo de quién estuviera dispuesto a decir la verdad. Mientras estaba allí de pie, con las manos descansando suavemente sobre la mesa, me di cuenta de algo que mi padre nunca había entendido. Estar sola no significa que no tienes nada. A veces significa que eres lo único que necesitas. Y por primera vez desde que entré a ese tribunal, me sentí completamente firme. El tribunal se sumió en un tipo de silencio que no era pacífico. Era expectante, como si todos estuvieran esperando que algo confirmara lo que ya creían. Que yo no pertenecía allí. Que esto sería rápido. Que yo perdería. El juez se ajustó los anteojos, bajó la vista hacia el expediente que tenía delante y luego levantó la mirada. «Abogados», dijo, «pueden proceder». El abogado de mi padre se puso de pie suavemente, abotonándose el saco mientras daba un paso adelante. Confiado de nuevo, o intentando serlo. «Gracias, su señoría». Su voz resonaba bien, ensayada, controlada, el tipo de voz que había convencido a la gente de cosas mucho antes de que las entendieran. Estamos aquí hoy para abordar un asunto de responsabilidad familiar y administración. Comenzó a caminar lentamente. Mi cliente, el señor Daniel Rivera, ha presentado este caso por preocupación por la preservación del legado de su familia, tanto en términos de propiedad como de reputación. Hizo una pausa, dejando que la palabra se asentara. Luego se giró un poco hacia mí. Desafortunadamente, continuó, la demandada, la señorita Emilia Rivera, ha demostrado un patrón constante de ausencia, negligencia y conducta que, ya sea intencionalmente o no, ha reflejado una mala imagen de ese legado. Ahí estaba, limpio, pulido, equivocado. No me moví, no interrumpí, lo dejé hablar. Esa es otra cosa que aprendes con el tiempo. No detienes a alguien cuando está construyendo un caso que no puede sostener su propio peso. Lo dejas terminar. Ella se fue, dijo de manera más directa ahora, hace años, sin importarle la posición de su familia en la comunidad, sin contacto constante, sin participar en las obligaciones familiares. Mi padre asintió levemente a su lado. Acuerdo, validación. El abogado continuó. Mientras mi cliente ha mantenido la propiedad familiar, el nombre de la familia y las expectativas asociadas con ambos, la señorita Rivera ha elegido un camino que es, en el mejor de los casos, desconectado y en el peor, perjudicial. Algunas cabezas en la galería se movieron, no dramáticamente, solo lo suficiente para mostrar que la narrativa estaba aterrizando. Ese era su trabajo, y era bueno en él. Dejó de caminar y se enfrentó al juez por completo. «No estamos aquí para castigar a la señorita Rivera», dijo, suavizando su tono lo suficiente para sonar razonable. «Estamos aquí para corregir una situación que se ha vuelto insostenible. Mi cliente busca plena autoridad sobre los activos de la familia Rivera para garantizar que se administren de una manera que refleje los valores que esta familia ha defendido durante generaciones». Valores. Otra palabra que suena sólida hasta que miras demasiado de cerca lo que realmente está sosteniendo.
El juez se reclinó ligeramente. Gracias, abogado, dijo. Señor Rivera, ¿desea agregar algo? Mi padre no dudó, se puso de pie. Por supuesto que lo hizo. Nunca había sido de los que dejan que otra persona hable por él cuando había una sala llena de gente escuchando. Sí, su señoría, dijo, dando un paso adelante justo lo suficiente para ser visto con mayor claridad. No me miró de inmediato, se dirigió al juez, pero sus palabras eran para mí. Se alejó, dijo. Esa es la manera más sencilla de decirlo. No había enojo en su voz. Eso habría sido más fácil de entender. Esto era otra cosa, decepción afilada hasta convertirse en certeza. Ella dejó a esta familia, a esta comunidad, todo lo que construimos. ¿Y para qué? Hizo un breve gesto hacia mí. Para algo que nadie aquí pidió. Sentí que el peso de la sala cambiaba de nuevo, sutil pero real. Entonces se giró y me miró directamente. No puedes desaparecer durante años y luego volver a entrar como si no hubiera pasado nada, dijo. No desaparecí, respondí en voz baja. Él se burló. Podrías muy bien haberlo hecho. El juez levantó la mano levemente. Señor Rivera, dijo, por favor, mantenga sus comentarios enfocados. Mi padre asintió, pero apenas. Esto no es complicado, continuó. Ella tomó decisiones que nos reflejan a todos. La gente lo nota, hablan. Por supuesto que lo hacen. Preguntan por qué mi hija no está cerca, continuó. ¿Por qué eligió esa vida en lugar de quedarse aquí, haciendo algo respetable, algo normal? Normal. Esa palabra de nuevo. Sentí que algo se tensaba en mi pecho. No era enojo, era reconocimiento. Y ahora, dijo, alzando un poco la voz, se para aquí, sin abogado, sin una defensa real, esperando que este tribunal crea que ha estado actuando en el mejor interés de esta familia. Sacudió la cabeza. No lo ha hecho. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que él hubiera dicho. Porque no eran solo sus palabras. Era todo lo que había detrás de ellas. Años de suposiciones, años de no preguntar, años de decidir quién era yo sin necesitar confirmarlo nunca. El juez centró su atención en mí. Señorita Rivera, dijo, puede responder. Me levanté lentamente, no porque necesitara tiempo, sino porque no tenía prisa. No abandoné a mi familia, dije. Mi voz no resonó como la de mi padre. No era necesario. Serví a mi país, continué, y me mantuve alejada porque se me hizo entender que mi presencia no era bienvenida. Un murmullo recorrió la sala. Mi padre se removió. Eso no es lo que dije, espetó. Lo miré. Dijiste que la gente hablaría, respondí. Dijiste que te hacía quedar mal. Eso no es lo mismo. Lo es cuando lo dices suficientes veces. El juez nos observó a ambos con atención, sin interrumpir, dejando que todo se desarrollara. Señorita Rivera, dijo, ¿puede abordar las afirmaciones sobre su ausencia y falta de participación en la propiedad familiar? Sí, señor. Me agaché, abrí el maletín de cuero y saqué la carpeta, no dramáticamente, solo de manera deliberada. Tengo registros, dije, documentación de mi participación. El abogado de mi padre se inclinó un poco hacia adelante, interesado de nuevo, preocupado tal vez. Le entregué los documentos al secretario, quien se los pasó al estrado. El juez comenzó a revisarlos lenta y cuidadosamente. Nadie habló. La sala contuvo el aliento. Estos pagos, dijo el juez después de un momento, tocando suavemente una página, han sido constantes. Sí, señor. ¿Y provienen de una cuenta a su nombre? Sí, señor. Mi padre soltó una risa corta e incrédula. Eso no significa nada, dijo. Cualquiera puede enviar dinero. Eso no significa que ella esté presente. El juez no levantó la vista. Señor Rivera, dijo, usted esperará. Me quedé allí, con las manos a los lados, sintiendo que esa familiar firmeza se instalaba de nuevo. Este no era el momento. Aún no. La verdad no necesita apresurarse. Llega cuando está lista. El juez continuó revisando los documentos, hojeando página tras página, fechas, montos, consistencia, cosas que no mienten. Señorita Rivera, dijo finalmente, levantando la vista,
Usted ha mantenido la responsabilidad financiera de la propiedad a pesar de no residir aquí. Sí, señor. ¿Por qué? Ahí estaba. La pregunta, simple, directa. Lo consideré por un segundo y luego respondí con honestidad. Porque le importaba a mi abuelo, dije, y porque nadie más lo estaba haciendo. Mi padre se burló de nuevo. Siempre la mártir. Giré la cabeza un poco y lo miré a los ojos. Nunca preguntaste, le dije. Eso aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa. Abrió la boca y la cerró por un segundo. No tenía respuesta. El juez dejó la carpeta, entrelazó las manos y miró a mi padre. Señor Rivera, dijo, con tono mesurado, usted ha hecho varias afirmaciones con respecto a la conducta de su hija y su impacto en la reputación de su familia. Es correcto. ¿Y está seguro, continuó el juez, de que está plenamente al tanto de esa conducta? Mi padre se enderezó. Sí. Sin vacilación, sin duda, solo certeza. El tipo de certeza que proviene de nunca tener que cuestionar tu propia perspectiva. El juez sostuvo su mirada un momento más de lo necesario y luego asintió una vez. Muy bien, dijo. Una pausa. Pequeña, pero pesada. Exploraremos eso. Al otro lado del pasillo, el abogado de mi padre se removió en su asiento, incómodo ahora. No porque supiera lo que venía, sino porque lo sospechaba, y a veces eso es peor. Yo estaba allí, respirando uniformemente, sintiendo que el momento se acomodaba en su lugar. El pasado había sido expresado, las suposiciones expuestas, la historia que mi padre creía, contada en su totalidad. Ahora, todo lo que quedaba era la parte que él nunca vio. El silencio no se rompió de golpe. Se disipó como la niebla al levantarse, lo justo para que las formas comenzaran a definirse debajo. El juez extendió la mano hacia su derecha y sacó una carpeta separada de la pila. Era más delgada que las otras, marcada con una pestaña roja en la esquina superior. Diferente, importante. El abogado de mi padre lo notó de inmediato. Lo vi en la forma en que cambió su postura, los hombros tensos, la barbilla ligeramente levantada, como si intentara ver la página desde el otro lado de la sala. Su señoría, comenzó con cuidado. Si hay documentos adicionales, los hay, dijo el juez, sin levantar la vista, y son relevantes. El abogado se recostó lentamente, como si algo acabara de moverse debajo de él y ya no estuviera seguro de dónde estaba el suelo. El juez abrió la carpeta y examinó la primera página. Su expresión no cambió, pero su voz sí, más baja, más deliberada. Señor Rivera, dijo, usted ha declarado que la ausencia y la conducta de su hija han traído vergüenza a su familia. Es correcto, respondió mi padre. ¿Y ha indicado que ella no ha contribuido de manera significativa a su familia ni a esta comunidad? Sí. El juez asintió una vez. ¿Está familiarizado con el historial de servicio de su hija? Mi padre hizo un gesto de desdén con la mano. Sé que se enlistó, eso es suficiente. Una pausa. ¿Lo es? Preguntó el juez. Algo en la sala volvió a cambiar, sutil pero innegable. El juez pasó la página. Señorita Rivera, dijo, voy a incluir varios elementos en las actas. Si algo de lo que declaro es inexacto, puede corregirme. Sí, señor. No necesitaba corregir nada. Ya sabía lo que había en ese expediente. Simplemente no esperaba que importara aquí. El juez volvió a mirar a mi padre. Señor Rivera, dijo, ¿sabe usted que su hija fue reconocida formalmente por el Departamento de Defensa por su papel en la coordinación de una operación de evacuación civil durante el huracán Elías? Mi padre parpadeó. ¿Qué? El abogado a su lado se puso rígido. El juez continuó, con voz firme. La señorita Rivera se desempeñó como jefa de logística para una evacuación interinstitucional que involucró a 47 civiles atrapados en una zona de inundación. Las comunicaciones estaban comprometidas, la infraestructura era inestable. Ella coordinó rutas de transporte terrestre y aéreo en esas condiciones. Miró brevemente la página. 0 víctimas fatales, añadió. La sala se quedó completamente quieta. No en silencio. Quieta,
como si acabaran de colocar algo en el centro que nadie sabía cómo esquivar. Eso no es posible, dijo mi padre, sacudiendo la cabeza. Ella nunca nos contó nada parecido. El juez no reaccionó. Eso no anula el hecho de que ocurrió. Mi padre se volvió hacia su abogado. ¿Eso es real?, exigió saber. El abogado tragó saliva. Sí, dijo en voz baja. Está documentado. Mi padre lo miró fijamente, luego de vuelta al juez, y luego a mí, como si estuviera tratando de conciliar tres realidades diferentes que no encajaban. El juez pasó otra página. Hay más, dijo. Por supuesto que lo había, siempre lo hay. Durante los últimos 8 años, continuó, los impuestos a la propiedad asociados con la finca de la familia Rivera se han pagado en su totalidad y a tiempo. Mi padre se enderezó levemente. He dicho eso. He mantenido. No fueron pagados por usted, dijo el juez. Silencio. Fueron pagados por la señorita Rivera, continuó, de sus ingresos por servicio activo y posteriormente de su pensión por discapacidad tras su baja. La boca de mi padre se abrió y luego se cerró. No, dijo. Eso no. Lo es, respondió el juez. Sentí de nuevo esa opresión familiar en el pecho. No era miedo, ni siquiera incomodidad, solo el peso de que algo privado se hiciera público. Nunca tuve la intención de que nada de esto se dijera en voz alta. No era algo que hiciera para obtener reconocimiento. Era algo que tenía que hacerse y yo fui quien lo hizo. Eso era suficiente. Me está diciendo, dijo mi padre lentamente, con voz más áspera ahora, que ella ha estado pagando por esa propiedad todo este tiempo. Sí, y nadie me lo dijo. El juez lo miró. ¿Usted preguntó? Esa pregunta aterrizó con más fuerza que cualquier otra. Mi padre no respondió porque no había una respuesta que pudiera sostenerse. El juez continuó. Además, dijo, la señorita Rivera ha realizado contribuciones anónimas recurrentes al Fondo de Ayuda para Veteranos del Condado. Algunas cabezas en la galería giraron, reconocimiento, sorpresa, algo más. Esos fondos, prosiguió el juez, se utilizaron para proporcionar vivienda de emergencia y apoyo a familias desplazadas, incluidas varias dentro de este mismo condado. Hizo una pausa y luego añadió, casi con delicadeza. El anonimato solo se levantó debido a los requisitos de verificación financiera en este caso. Mi padre me miró de nuevo. Realmente me miró esta vez, no al uniforme, no a la situación, a mí. ¿Tú hiciste eso?, preguntó. No era acusatorio, ni siquiera estaba enojado, era incertidumbre. Sostuve su mirada. No pensé que importara quién lo hizo, le dije. El juez cerró la carpeta lenta y cuidadosamente, como si entendiera el peso de lo que acababa de decirse. Señor Rivera, dijo, usted ha argumentado que su hija ha traído vergüenza a su familia y a su comunidad. Mi padre no respondió, solo se quedó mirando el estrado, a la nada. En este momento, continuó el juez, la evidencia sugiere lo contrario. Las palabras no hicieron eco, no lo necesitaban, se asentaron, pesadas, definitivas. El abogado de mi padre se inclinó hacia adelante, con voz baja y tensa. Su señoría, nos gustaría solicitar un breve receso para revisar. Denegado, dijo el juez con calma. Ya hemos pasado ese punto. El abogado se recostó, derrotado. No dramáticamente, solo en silencio. Las manos de mi padre ahora estaban apretadas sobre la mesa, con los nudillos pálidos. Yo recordaba esas manos, firmes, fuertes, seguras. Ahora se veían inseguras. Sacudió la cabeza de nuevo, más lento esta vez. No lo sabía, dijo. No se lo dijo al juez, ni a la sala, sino a sí mismo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no satisfacción, no alivio, algo más complicado que eso, porque esto no se trataba de ganar, nunca se había tratado de eso. No preguntaste, dije. Mi voz era firme, pero más suave ahora, no a la defensiva, simplemente sincera. El juez dejó que el silencio se extendiera. Lo entendía.
Entendía que este momento ya no se trataba de argumentos legales, se trataba de otra cosa, algo más difícil de medir. Señor Rivera, dijo finalmente, ¿puede explicarle a este tribunal cómo las acciones de su hija constituyen una vergüenza? Mi padre no respondió. No podía, porque la historia que había construido no coincidía con los hechos que tenía delante, y por primera vez no tenía forma de arreglar eso. Yo me quedé allí, con las manos quietas, respirando uniformemente, sintiendo que la sala cambiaba a mi alrededor, no a mi favor, no en mi contra, solo más clara. La verdad no había alzado la voz, no había discutido, no se había defendido, simplemente había llegado. Y una vez que lo hizo, no quedó espacio para nada más. Mi padre me miró de nuevo, y esta vez no vio lo que esperaba. Vio lo que siempre había estado allí, solo que nunca había estado mirando. El tribunal no volvió a la normalidad después de eso. No podía. Algo se había movido demasiado lejos como para volver a ponerlo como estaba. La gente seguía sentada en los mismos asientos. El juez seguía detrás del estrado, las mismas paredes, la misma luz filtrándose por las ventanas altas. Pero la historia, la que todos creían entender, se había roto. Y cuando una historia se rompe, la gente no sabe hacia dónde mirar. Mi padre se quedó sentado mirando a la nada, ni al juez, ni a mí, solo a un punto intermedio, como si estuviera intentando encontrar una versión de los hechos que aún tuviera sentido. No lo sabía, volvió a decir, más bajo esta vez. Las palabras no resonaron como antes, no lo necesitaban, ahora eran más pesadas. El juez entrelazó las manos frente a él. Señor Rivera, dijo, sin ser descortés, eso ha quedado claro. No había juicio en su tono, solo un hecho. El abogado de mi padre se removió a su lado, aclarándose la garganta suavemente. Su señoría, comenzó, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Si bien reconocemos la información adicional presentada, el problema central sigue siendo... El problema central, interrumpió el juez, es que su cliente ha hecho afirmaciones de abandono y daño a la reputación que no están respaldadas por la evidencia. El abogado se detuvo, porque no había nada que decir a eso. Mi padre finalmente me miró. Sus ojos eran diferentes ahora, sin enojo, no a la defensiva, solo inseguros, como si estuviera viendo a una extraña o tal vez dándose cuenta de que yo siempre había sido una. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Ahí estaba, la pregunta que debería haber hecho años atrás, la pregunta que podría haberlo cambiado todo. Sostuve su mirada. Nunca preguntaste. No lo dije con dureza, no lo necesitaba. La verdad no requiere fuerza. Se reclinó un poco, como si la respuesta lo hubiera movido físicamente. Pensé que... empezó, y luego se detuvo, porque lo que fuera que hubiera pensado ya no importaba. El juez volvió a tomar su bolígrafo. Lo golpeó una vez contra el escritorio, un sonido pequeño, pero que devolvió el enfoque a la sala. Antes de emitir un fallo, dijo, quiero ser claro sobre lo que este tribunal ha establecido. Miró brevemente sus notas y luego levantó la vista. La señorita Rivera ha mantenido una responsabilidad financiera constante sobre la propiedad familiar. Me miró. Ha demostrado una contribución continua a la comunidad a través de acciones caritativas verificadas. Luego miró a mi padre. Y ha servido a este país con distinción, incluyendo acciones que beneficiaron directamente a miembros de esta misma comunidad. Dejó que eso se asentara y luego añadió. No hay evidencia ante este tribunal de que su conducta haya causado daño a la reputación de su familia. Una pausa, calculada, intencional. De hecho, dijo, la evidencia sugiere lo contrario. Mi padre cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo, pero lo suficiente para que algo cambiara detrás de ellos. El juez se enderezó levemente. Este tribunal no encuentra motivos suficientes para transferir la autoridad sobre los activos de la familia Rivera. Ahí estaba, el fallo, limpio, claro, definitivo. La propiedad y el control permanecerán tal como están documentados actualmente. Levantó el mazo y luego hizo una pausa. Solo un instante, como si considerara algo más allá de lo legal. Señor Rivera, dijo, mirando directamente a mi padre,
A veces, lo que da una mala imagen a una familia no es lo que hacen sus miembros. Mi padre abrió los ojos y se encontró con la mirada del juez. Es lo que elegimos no ver. El mazo cayó, no fuerte, pero decisivo. El sonido no hizo eco, se asentó como todo lo demás lo había hecho. La gente empezó a moverse, sillas raspando suavemente, papeles siendo recogidos, voces regresando en murmullos bajos. El caso había terminado legalmente, pero esa no era la parte que importaba. No me moví de inmediato, tampoco mi padre. Nos quedamos allí sentados, uno frente al otro, en el espacio que había dejado todo lo que acababa de decirse. No había victoria en ello, ni satisfacción, solo claridad. Mi padre miró sus manos, aún apretadas. Luego, lenta y deliberadamente, las relajó como si estuviera soltando algo a lo que se había aferrado durante demasiado tiempo. Me equivoqué, dijo. Fue un susurro casi perdido en el movimiento a nuestro alrededor, pero lo escuché. No fue una disculpa, no del todo, no deshizo nada, no arregló los años de distancia, no reescribió el pasado, pero fue real, y viniendo de mi padre, eso era algo. Asentí una vez, no en señal de perdón ni de aceptación, solo de reconocimiento. Volvió a mirarme, buscando qué, no estaba segura. Comprensión, tal vez, o permiso. Tú no me avergonzaste, dijo. Su voz era áspera ahora, inestable. Eso lo hice yo mismo. No respondí de inmediato porque hay momentos en los que las palabras no aportan nada, solo llenan espacio, y este no era un momento que necesitara ser llenado. A nuestro alrededor, la sala continuó vaciándose. El abogado recogió sus carpetas rápidamente, evitando el contacto visual con ambos. El secretario pasó papeles de una pila a otra, la vida reanudándose como si algo no acabara de deshacerse silenciosamente. Mi padre se levantó despacio, como si no estuviera del todo seguro de que sus piernas le fueran a responder. Me miró una vez más, luego asintió, un gesto pequeño pero deliberado, y entonces se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No con la misma confianza con la que había entrado, no con la misma certeza, pero tampoco roto, solo cambiado. Lo vi irse, no porque estuviera esperando algo, sino porque, por primera vez, no sabía que seguía. Cuando finalmente me puse de pie, la habitación se sentía diferente, más ligera tal vez, o tal vez yo simplemente cargaba menos. Recogí mi carpeta, la deslicé de nuevo en el maletín de cuero. Movimientos simples, familiares, que me anclaban a la tierra. Mientras caminaba hacia la puerta, metí la mano en el bolsillo y sentí el borde de la brújula. Seguía ahí, seguía firme, seguía apuntando a un lugar seguro. Durante años había vivido con la idea de que ser incomprendida era algo que tenías que aceptar, que algunas personas nunca te verían con claridad, que no podías cambiar eso. Tal vez era cierto, pero parada allí, en las silenciosas secuelas de todo lo que acababa de suceder, me di cuenta de algo más. No tienes que cambiar lo que la gente ve, solo tienes que dejar de pararte en la versión de ti misma que ellos crearon. Y una vez que lo haces, la verdad tiene una forma de encontrar su propia dirección. Salí del tribunal y entré en lo que fuera que viniera después. No salí del edificio del tribunal de inmediato. La mayoría de la gente lo hace, siempre lo hacen. Una vez que se toma la decisión, una vez que se rompe la tensión, una vez que la sala ya no guarda lo que vinieron a presenciar. Pero yo me quedé, no porque lo necesitara, sino porque aún no sabía a dónde más ir. El pasillo fuera de la sala estaba más silencioso que antes, el tipo de silencio que sigue a algo importante, no vacío, solo asentado. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas, cortando largas líneas cruzando el suelo. El polvo se movía lentamente en el aire, casi suspendido, como si tampoco tuviera prisa por irse. Me quedé cerca de la ventana, con una mano descansando suavemente contra el cristal frío. Por un momento me permití sentirlo. No era victoria, no era alivio, era algo más suave, liberación. Un hombre con una gorra gastada de veterano pasó junto a mí y luego se detuvo. Me miró por un segundo, sus ojos posándose en la cinta sobre mi bolsillo.
Gracias por su servicio, dijo, simple, directo. Asintí. Gracias por el suyo. Sonrió una vez y luego siguió caminando. Eso fue todo. Sin preguntas, sin expectativas, solo reconocimiento. El tipo de reconocimiento que no te pide que expliques nada. Afuera el aire había cambiado. Siempre lo hace después de algo así. Más frío, más limpio, como si el mundo se hubiera reiniciado en silencio mientras yo no miraba. Bajé las escaleras del tribunal lentamente, con mi rodilla recordándome que algunas cosas no se reinician en absoluto, que se quedan contigo, solo que se vuelven más silenciosas con el tiempo. Mi auto estaba donde lo dejé. Por supuesto que lo estaba. Algunas cosas no se mueven a menos que tú lo hagas. Me quedé a su lado por un momento, con las llaves en la mano, sin estar del todo lista para entrar. Esa es la parte de la que la gente no habla. ¿Qué pasa después? Después de la confrontación, después de que se dice la verdad, después de que pasa el momento que pensabas que lo cambiaría todo. Conduje sin un plan. Dejé que el camino decidiera. El pueblo se veía igual que siempre. Las fachadas de las tiendas sin cambios, las aceras deslastadas en patrones familiares, la gente moviéndose en sus rutinas como si nada hubiera cambiado bajo sus pies. Tal vez nada lo había hecho. No para ellos. Pasé de nuevo por el viejo restaurante. Reduje un poco la velocidad y luego seguí adelante. Algunos lugares no necesitan ser visitados de nuevo. Ya te han dado lo que te iban a dar. Para cuando llegué a casa, el cielo había comenzado a suavizarse hacia el atardecer. Bruno me esperaba en la puerta. Siempre lo hacía. Su cola se movió 1, 2 veces, lenta pero firmemente mientras yo entraba. Bueno, dije en voz baja dejando las llaves. Ya está hecho. Se apoyó en mi pierna, sólido, presente, sin complicaciones. Le rasqué detrás de la oreja, sintiendo cómo se instalaba esa conexión familiar. Probablemente tú lo habrías manejado mejor, añadí. Resopló suavemente, en desacuerdo, o tal vez solo cansado. Me quité la chaqueta del uniforme y la dejé con cuidado sobre el respaldo de la silla. Se veía igual que esa mañana, planchada, ordenada, inmóvil. Pero ahora se sentía diferente. No más ligera, solo más silenciosa. Esa noche dormí. Dormí de verdad. No el tipo de sueño en el que tu cuerpo se apaga pero tu mente sigue moviéndose. El tipo de sueño en el que todo finalmente se detiene. La mañana siguiente llegó sin urgencia. La luz del sol se filtraba por las persianas, trazando líneas suaves en el suelo de la cocina. Bruno daba vueltas alrededor de su plato, impaciente de la forma en que lo son los perros viejos. Menos energía, las mismas expectativas. Le serví su comida, preparé café, me quedé frente al fregadero, mirando hacia el patio. La cerca todavía necesitaba reparación. Las tablas seguían deformadas, los clavos seguían torcidos. Algunas cosas no cambian de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo, atención. El teléfono sonó alrededor de las 9. Casi no contesto, pero lo hice. ¿Emilia? La voz de mi madre, suave, cuidadosa. ¿Sí? Una pausa, no larga, solo lo suficiente. Nos enteramos, dijo. Me lo imaginé. Otra pausa. Él no lo sabía, añadió en voz baja. Cerré los ojos por un segundo. Lo sé. Silencio, no incómodo, solo lleno. Ha estado sentado en el porche toda la mañana, dijo. No ha dicho mucho. Eso sonaba correcto. No creo que sepa qué hacer con esto, continuó. La mayoría de la gente no lo sabe, respondí. No hablamos mucho más después de eso. No lo necesitábamos. Algunas conversaciones no requieren extensión, solo honestidad. Esa tarde conduje hasta la antigua propiedad familiar, la que estaba en el centro de todo. Se veía igual que siempre, desgastada por el clima, firme, aún en pie. Caminé lentamente por el perímetro, revisando las tablas, los cimientos, los pequeños detalles que nadie nota hasta que algo se rompe. Debajo de la baranda del porche, las iniciales seguían ahí, talladas hace décadas, descoloridas pero no desaparecidas. Pasé el pulgar sobre ellas.
familiares, permanentes. La mantuviste en buen estado. La voz vino desde atrás de mí. No me di la vuelta de inmediato, sabía quién era. Lo intenté, dije. Mi padre se acercó a mi lado, no demasiado cerca, tampoco distante, simplemente ahí. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando la misma cosa, tal vez viéndola de manera diferente. Vi ese video, dijo finalmente. ¿Qué video? El de la evacuación, respondió. El segmento de noticias, todavía está en internet. Por supuesto que lo estaba. No lo sabía, añadió de nuevo. Asintí. Lo sé. Cambió su peso, con las manos en los bolsillos. Siempre pensé, comenzó. Luego se detuvo. Lo intentó de nuevo. Pensé que si no estabas aquí significaba que no te importaba. Lo miré. Significaba que no me sentía bienvenida. Hizo una mueca, solo un poco, pero lo suficiente. Me equivoqué, dijo. Ahí estaba de nuevo, las mismas palabras en un lugar diferente, un peso diferente. No me apresuré a responder, no lo necesitaba. Algunas cosas toman tiempo en aterrizar. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Pequeño, de metal, gastado. El reloj de mi abuelo. Guardé esto, dijo. No sabía qué hacer con él. Lo extendió hacia mí. Creo que ahora lo sé. Lo tomé con cuidado. El peso me resultó familiar incluso después de todos estos años. Gracias, dije. Asintió una vez, luego dio un paso atrás, ni yéndose ni quedándose, solo dando espacio. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la luz se extendía por el campo en líneas largas y silenciosas. Nos quedamos allí un poco más, sin hablar, sin arreglarlo todo, solo de pie, porque a veces ahí es donde empieza todo. No con disculpas, no con explicaciones, sino con el simple acto de quedarse. Más tarde esa noche, de vuelta en la casa, puse el reloj en la mesa junto a la brújula. 2 cosas apuntando en direcciones diferentes, ambas firmes, ambas certeras. No sabía qué vendría después, no exactamente, pero por primera vez eso no se sentía como algo de qué preocuparse, porque la verdad ya había hecho su trabajo, había dado un paso hacia la luz y ya no necesitaba que yo la defendiera. Si esta historia te recordó a alguien con quien no has hablado, a alguien a quien no entendiste, o a alguien que nunca se sintió realmente visto, tómate un momento. A veces las conversaciones más difíciles son las que nunca empezamos, y a veces todo lo que se necesita es una pregunta que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Si sentiste algo con esta historia, compártela. Déjame saber desde dónde nos escuchas. Realmente me gustaría leer tus pensamientos. Tenemos más historias como esta, tranquilas, reales y que vale la pena contar. Así que, si no quieres perdértelas, quédate con nosotros. Sigamos recorriendo este camino juntos.